Hola a todos. Hoy tenemos un cuento. Un viaje inolvidable. Es una historia sobre un autobús, un conductor gruñón y un giro inesperado del destino. Si te gustan los cuentos con un toque de karma y mucho corazón, quédate, y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Kenu Reeves siempre había sido un hombre sencillo. A pesar de su enorme éxito en Hollywood, se mantuvo notablemente centrado. A menudo elegía las formas más humildes de navegar por la vida. No le importaba el transporte público, de hecho, lo prefería. Le daba la oportunidad de observar la vida en su forma más cruda, de presenciar historias cotidianas que se desarrollaban ante él. Por eso, esa noche en particular, en lugar de llamar a un automóvil privado o subirse a un lujoso vehículo anónimo, decidió tomar el autobús. Era una fría tarde de otoño en Newville y las calles de la ciudad estaban llenas de actividad. Las luces de la calle parpadeaban, los letreros de neón zumbaban y la gente se movía al ritmo familiar de la vida urbana. Kenu Reeves, vestido con su habitual atuendo sobrio, una chaqueta de cuero gastada, vaqueros descoloridos y botas gastadas, subió al viejo autobús urbano que acababa de entrar en la estación. Su pelo largo estaba ligeramente húmedo por la niebla en el aire y su rostro tenía una serena compostura. Metió la mano en el bolsillo y buscó el cambio exacto. Al entrar, el conductor del autobús apenas lo miró. El conductor era un hombre fornido de comportamiento brusco, con el uniforme ligeramente arrugado y la gorra inclinada hacia adelante, ensombreciendo su rostro. Parecía impaciente. Ya estaba tocando la bocina al tráfico que tenía delante como si todo el mundo estuviera conspirando para frenarlo. Oye, sigue adelante, se quejó el conductor, moviendo la mano con desdén cuando Kenu Reeves dudó un momento para encontrar el cambio exacto. Kenu Reeves no buscaba un trato especial, nunca lo buscaba. Él simplemente asintió, dejó caer su dinero en la caja y se dio vuelta para buscar un asiento. El autobús tenía varios pasajeros dispersos. Una mujer mayor agarraba con fuerza una bolsa de comestibles, con los nudillos blancos. Una madre cansada balanceaba a su bebé sobre su rodilla, con los ojos pesados por el cansancio. Un grupo de adolescentes estaban inmersos en sus teléfonos, sus rostros iluminados por las pantallas. Un hombre joven con traje de negocios miraba fijamente por la ventana, perdido en sus propios pensamientos. Las primeras filas, generalmente reservadas para personas mayores y pasajeros discapacitados, tenían algunos asientos vacíos. Kenu Reeves estaba a punto de deslizarse en uno de ellos cuando el conductor gritó, parte trasera del autobús. Por un momento, Kenu Reeves pensó que había escuchado mal. Levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. Perdón, preguntó, con voz tranquila pero firme. El conductor, que ahora lo miraba detenidamente por primera vez, se burló. Ya me has oído. En la parte trasera del autobús. Los asientos delanteros son para la gente que pertenece aquí. Un pesado silencio se instaló en el vehículo. La mujer mayor jadeó suavemente. La madre con su hijo levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Incluso los adolescentes, que habían estado perdidos en sus mundos digitales, levantaron la cabeza, sintiendo que algo no iba bien. La expresión de Kenu Reeves no cambió mucho. No era de los que reaccionaban con ira o con una confrontación inmediata. En cambio, estudió el rostro del conductor, buscando una explicación más allá de las palabras. ¿Se trataba simplemente de un intento de poder, un mal día o era algo mucho más profundo? ¿Algo que había estado arraigado en la mentalidad de este hombre durante demasiado tiempo? Señor, comenzó Kenu Reeves, con voz firme, no me importa sentarme en cualquier lugar, pero me gustaría entender por qué la parte trasera. El conductor sonrió. Porque yo lo digo. Por eso. Otro silencio. El peso del momento se apoderó del autobús y la tensión se apoderó del ambiente. La estrella no iba a hacer una escena, pero tampoco iba a dejar que esto pasara a ser otro encuentro casual con un grosero. El prejuicio subyacente era evidente. Kenu Reeves simplemente asintió, sin mirar a Frank, el conductor, a los ojos. No estaba tratando de demostrar nada, pero tampoco iba a enzarzarse en una lucha de poder. Sabía por experiencia que algunas personas simplemente están decididas a ser difíciles y discutir con ellas rara vez lograba algo. Se acomodó en el duro asiento de plástico, la tela desgastada raspó contra sus jeans. El autobús se tambaleó hacia adelante nuevamente y Kenu Reeves se preparó, sus ojos escaneando los rostros de los otros pasajeros. Desde atrás, un hombre habló.
Tenía unos 40 años y vestía una chaqueta de mezclilla desgastada y una gorra de béisbol. «Oye, hombre», gritó, «¿sabes quién es? De ese es Keanu Reeves». Frank se burló de nuevo, ajustando su espejo retrovisor para ver mejor a Keanu Reeves. «No me importa si es el Papa, sigue mis reglas en mi autobús». Escupió las palabras con un gesto despectivo de su mano. Keanu Reeves suspiró, pasándose una mano por el cabello. Se había encontrado con todo tipo de personas en su vida, algunas amables, algunas crueles, algunas simplemente cansadas del mundo. Pero algo en el tono de Frank no tenía que ver solo con la autoridad, tenía que ver con algo más, algo personal. Keanu Reeves sabía que ninguna cantidad de fama o riqueza podría solucionar los problemas más profundos que lo aquejaban. La gente se comportaba de esa manera. La mujer mayor que agarraba su bolso de repente habló. «No deberías hablarle a la gente de esa manera, jovencito», le dijo al conductor, con voz suave pero firme, cargada de sabiduría. La amabilidad no cuesta nada. Frank puso los ojos en blanco, claramente desinteresado en un sermón de un pasajero mayor. «Señora, si no le gusta, puede bajarse también». Keanu Reeves respiró lentamente, reprimiendo la frustración que amenazaba con surgir. No buscaba problemas, pero tampoco estaba dispuesto a irse sin al menos defender algo. Estaba a punto de hablar cuando el autobús se tambaleó hacia adelante nuevamente. Mientras que Keanu Reeves se dirigía hacia atrás como se le había indicado, sucedió algo que nadie vio venir. Un auto, de la nada, se saltó un semáforo en rojo y se dirigió directamente a la intersección. El conductor, demasiado concentrado en ejercer su control sobre los pasajeros, no estaba prestando atención. Los reflejos de Keanu Reeves se activaron. «Cuidado», gritó, lanzándose hacia el volante, pero ya era demasiado tarde. Con un chirrido cada vez más profundo de los neumáticos y el inconfundible crujido de metal contra metal, el mundo se inclinó hacia un lado. El choque. El impacto fue instantáneo. El chirrido de los neumáticos contra el pavimento resbaladizo, el crujido del metal al doblarse como papel y la pura fuerza de la inercia hicieron que todos en el autobús entraran en un frenesí caótico. Los pasajeros gritaban cuando los cuerpos eran lanzados hacia adelante, agarrándose a lo que podían para amortiguar la caída. El autobús se sacudió violentamente, patinando hacia un lado antes de estrellarse contra un poste de luz en la esquina de la intersección. Keanu Reeves sintió que el aire salía de sus pulmones cuando fue arrojado hacia un lado, apenas logrando agarrarse al poste que estaba a su lado. Su hombro recibió la peor parte de la caída, pero recuperó rápidamente el equilibrio, sus instintos se activaron. Su primer pensamiento no fue sobre sí mismo, sino sobre las personas que lo rodeaban. Luchó hacia la parte delantera del autobús, sus ojos se posaron en el conductor del autobús, que estaba desplomado sobre el volante, con un fino hilo de sangre cayéndole por la frente. El mundo exterior era un caos. Los peatones se habían detenido en seco, los autos tocaban la bocina furiosamente y la gente corría hacia el autobús en pánico. Pero adentro, la realidad de lo que acababa de suceder se estaba asentando. La anciana había caído al suelo, agarrándose el brazo con dolor. La madre que había estado sosteniendo a su bebé temblaba, tratando desesperadamente de calmar al bebé que lloraba. Los adolescentes, que habían estado perdidos en sus teléfonos hace unos momentos, ahora estaban aturdidos en silencio, agarrando los bordes de sus asientos, sus rostros pálidos por la sorpresa. La tensión era palpable. El hombre de la chaqueta de mezclilla, después de haber revelado la identidad de Keanu Reeves, parecía satisfecho con suficiencia. Le dio un codazo a la persona que estaba a su lado y le susurró algo, lo que le valió una risita. La anciana, aunque aparentemente frágil, miró a Frank con desaprobación. Incluso los adolescentes, que habían salido brevemente de su distanciamiento digital, ahora observaban con gran interés el drama que se desarrollaba. Frank, sin embargo, permaneció impasible. «Mira, no me importa quién sea», repitió, levantando la voz. «Las reglas son reglas. Los asientos delanteros son para los ancianos y los discapacitados». Parece perfectamente capaz de sentarse atrás. Keanu Reeves suspiró para sus adentros. Podía sentir el peso de la mirada colectiva sobre él. Sabía que su fama significaba que este pequeño incidente ahora era un espectáculo, una actuación pública para la que no había hecho una audición. Pero debajo de la irritación, sentía una extraña empatía por Frank. Estaba claro que el hombre estaba agobiado por algo, una frustración profunda que alimentaba su necesidad de afirmar el control, incluso de una manera tan mezquina.
Señor, dijo Kenur Reeves con voz tranquila y mesurada, entiendo que tiene reglas, pero le aseguro que estoy perfectamente bien sentado en cualquier lugar. Solo quería saber por qué parece haber un problema personal. La cara de Frank se sonrojó. No hay ningún problema personal, escupió. Solo estoy haciendo mi trabajo. Ahora, ¿se va a sentar o va a seguir retrasando el autobús? Kenur Reeves dudó. Podía sentir la ira hirviendo dentro de él, el impulso instintivo de defenderse, de usar su influencia para poner a este hombre en su lugar. Pero sabía que eso solo empeoraría la situación, convirtiéndola en un desastre más grande y feo. Miró a Frank a los ojos y no solo vio arrogancia, sino también un profundo cansancio, una especie de desesperación silenciosa. Se giró hacia atrás y se acomodó en un asiento. Está bien, dijo Kenur Reeves en voz baja. Atrás será. Mientras se movía, captó la mirada de la madre que sostenía a su bebé. Ella le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. La mujer mayor asintió en señal de aprobación silenciosa. Los adolescentes volvieron a sus teléfonos y su breve momento de interés se desvaneció. Pero el hombre de la chaqueta vaquera siguió mirando fijamente a Frank, murmurando algo sobre que el conductor era un idiota. El autobús se tambaleó hacia adelante, el motor rugió mientras se alejaba de la parada. El incidente parecía haber terminado, pero el aire seguía denso con una tensión tácita. Frank siguió mirando a Kenur Reeves. En el espejo retrovisor, una mezcla de desafío e inquietud en sus ojos. Kenur Reeves se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Sabía que no se trataba solo de la disposición de los asientos en un autobús. Se trataba de algo mucho más grande, de las formas sutiles pero generalizadas en que las personas se maltrataban entre sí, de la dinámica de poder que moldeaba sus interacciones diarias. Se preguntó qué había hecho que Frank fuera tan amargado, tan rápido para juzgar. ¿Qué había sucedido en su vida para que se pusiera tan a la defensiva? ¿Era simplemente un matón o era solo un hombre que luchaba por lidiar con sus propias inseguridades? Kenur Reeves sabía que probablemente nunca sabría la respuesta. El autobús siguió avanzando, el zumbido rítmico del motor llenaba el silencio. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en rayas de color. Kenur Reeves intentó relajarse, pero no podía quitarse de encima la sensación de inquietud que persistía después de la confrontación con Frank. Alzó la vista y se dio cuenta de que Frank lo miraba por el espejo retrovisor con una expresión indescifrable en el rostro. Kenur Reeves lo miró a los ojos brevemente, luego apartó la mirada y fijó la vista en la escena callejera que pasaba. De repente, una lucegadora brilló en su visión periférica. Un coche, que se saltaba un semáforo en rojo, se dirigía directamente hacia ellos. Los instintos de Kenur Reeves se activaron. «Cuidado», gritó, lanzándose hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Frank, asustado por el grito de Kenur Reeves, frenó instintivamente, pero el autobús era demasiado grande, demasiado pesado. El coche se estrelló contra la parte delantera del autobús con un estruendo ensordecedor, el metal chirriando contra el metal. El mundo se inclinó violentamente. El impacto fue instantáneo y brutal. Los pasajeros gritaron mientras eran arrojados hacia adelante, sus cuerpos estrellaban contra los asientos que tenían delante. El autobús se desvió violentamente, cruzó la calle antes de estrellarse contra un poste de luz en la acera. El sonido de vidrios rotos y metal retorcido llenó el aire. Kenur Reeves sintió un dolor agudo en el hombro cuando fue arrojado contra el costado del autobús. Se agarró al asiento frente a él, tratando de sujetarse, pero la fuerza del impacto fue demasiado fuerte. Sintió que su cabeza se echaba hacia atrás y una ola de mareo lo invadió. Cuando el autobús finalmente se detuvo, un silencio atónito cayó sobre los pasajeros. Luego, estalló una cacofonía de gritos, gemidos y sollozos. El aire estaba denso con el olor a goma quemada y gasolina. Kenur Reeves, a pesar de sus propias heridas, fue el primero en reaccionar. Se incorporó, con la cabeza palpitante, y miró alrededor del autobús. La escena era caótica. La anciana estaba desplomada en el suelo, agarrándose el brazo. La madre estaba tratando desesperadamente de consolar a su bebé que lloraba. Los adolescentes estaban desparramados en los pasillos, aturdidos y desorientados. Frank, el conductor del autobús, estaba desplomado sobre el volante, con la cara cubierta de sangre. Gemía suavemente, pero parecía estar consciente. Kenur Reeves sintió una oleada de adrenalina. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para ayudar.
Respiró profundamente, tratando de aclarar su mente. «¿Están todos bien?», gritó, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Puede alguien moverse?». El shock inicial estaba desapareciendo, reemplazado por una creciente sensación de pánico. Los pasajeros comenzaron a moverse, comprobando si tenían heridas. Algunos lloraban, otros simplemente miraban fijamente hacia adelante, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Ken fue el primero en moverse, con el cuerpo dolorido, la adrenalina aumentando. Su mente estaba despejada, la gente necesitaba ayuda. Rápidamente revisó a la anciana. «Señora, ¿está bien?», preguntó, con voz tranquila a pesar del caos. Ella hizo una mueca de dolor, pero asintió. «Creo que tengo la muñeca rota», susurró, intentando disimular el dolor. Se volvió hacia la madre. «¿Está herida la bebé?». Las lágrimas corrían por su rostro, pero negó con la cabeza. «Está asustada, pero está bien». Ken exhaló aliviado antes de centrar su atención en el conductor. La sangre le corría por la sien y respiraba con dificultad. Estaba consciente, pero claramente aturdido. Su arrogancia y hostilidad de antes habían desaparecido, reemplazadas por una expresión cruda y vulnerable. Ken extendió la mano y le sujetó el hombro con suavidad pero con firmeza. «Oye, quédate conmigo», dijo. «¿Puedes moverte?». El conductor parpadeó, con los ojos nublados y apagados. «¿Qué pasó?», murmuró. «No estabas prestando atención», respondió Ken con sinceridad. «Un coche se saltó la luz roja y no lo viste a tiempo». El conductor gimió, luchando por sentarse, pero Ken le puso una mano en el pecho. «No, no te muevas demasiado rápido. Podrías tener una conmoción cerebral». Afuera, las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. Ken giró la cabeza hacia el parabrisas destrozado. A través de las grietas, pudo ver a los paramédicos y a los agentes de policía corriendo hacia ellos mientras la gente que estaba afuera corría a ayudar. Los primeros en responder abrieron la puerta del autobús de golpe. «¿Están todos bien?», gritó un paramédico cuando entraron. Ken señaló a los heridos. «La señora tiene una posible muñeca rota, el conductor se golpeó la cabeza, podría tener una conmoción cerebral, la madre y el bebé parecen conmocionados pero ilesos». El médico miró a Ken por segunda vez, con un destello de reconocimiento en sus ojos, pero rápidamente volvió a la acción y se movió para evaluar primero al conductor. Un oficial de policía que había subido al autobús miró a su alrededor antes de dirigirse a los pasajeros. «Necesitamos tomar declaraciones de todos los que estaban aquí. Por favor, mantengan la calma». Los pasajeros murmuraron entre ellos, todavía procesando el evento. Ken finalmente respiró profundamente, retrocediendo un poco para darle espacio a los trabajadores de emergencia. Fue solo entonces que notó la forma en que lo miraba el conductor. No era solo gratitud, era algo más profundo, vergüenza. Un hombre que había ejercido su autoridad con tanta fuerza antes ahora se sentía vulnerable, necesitaba la ayuda de la misma persona a la que había humillado. El conductor tragó saliva con fuerza. «Tú, nos salvaste», murmuró. Ken no respondió de inmediato. Solo lo observó, la forma en que las manos del hombre temblaban ligeramente, el arrepentimiento nadando en sus ojos. Finalmente, dijo, «Tuviste suerte». El conductor bajó la mirada. Yo no quise decir». Que lo detuvo con un simple movimiento de cabeza. «Y no importa ahora. Lo que importa es que todos estén bien». El oficial se acercó a Ken, con una pequeña libreta en la mano. «Señor Reeves, necesitaremos su declaración». Ken asintió y dio un paso adelante, pero no antes de lanzar una última mirada al conductor, que ahora estaba mirando sus propias manos, silencioso y conmocionado. El karma había golpeado, no como venganza, sino como un despertar, y el conductor del autobús acababa de aprender su lección de la manera más dura posible, una lección de humildad. La atmósfera fuera del autobús estaba cargada de tensión. Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaban los rostros de los transeúntes que se habían reunido para ver las consecuencias. Ken Reeves estaba de pie cerca de las puertas abiertas del vehículo destrozado, observando cómo los paramédicos atendían cuidadosamente a los pasajeros heridos. La madre sostenía a su bebé con fuerza, susurrando palabras tranquilizadoras mientras un paramédico los revisaba a ambos en busca de heridas. La mujer mayor, que ahora llevaba un aparato ortopédico improvisado en la muñeca, hizo una mueca de dolor,
pero logró asentir levemente y con agradecimiento hacia Ken. Pero fue el conductor del autobús quien captó la atención de Ken por más tiempo. Reclinado sobre el volante, con un paño presionado contra el corte en la frente, el hombre parecía estar aturdido, no por el accidente en sí, sino por algo mucho más profundo. La arrogancia que había alimentado su comportamiento anterior había desaparecido, reemplazada por algo crudo y tácito. Ken podía verlo en la forma en que las manos del conductor temblaban levemente mientras se limpiaba la sangre de la frente. La comprensión de lo que casi había sucedido estaba hundiéndose. Si el accidente hubiera sido peor, si Ken no hubiera reaccionado rápidamente, se podrían haber perdido vidas. Y a pesar de la forma en que el conductor lo había tratado, a pesar de la discriminación que había empañado su interacción inicial, Ken había sido el primero en dar un paso adelante y ayudar. Un oficial de policía se acercó a Ken, con su cuaderno en la mano. Y señor Reeves, comenzó, con voz firme pero profesional, estamos recogiendo declaraciones. ¿Puede decirnos lo que recuerda? Ken asintió. Estaba sentado atrás cuando el conductor se distrajo. No vio al otro coche pasar la luz roja a toda velocidad. Intentó frenar en el último segundo, pero para entonces ya era demasiado tarde. El oficial garabateó algo antes de levantar la vista. ¿Ayudó a los pasajeros inmediatamente después del impacto? Sí, confirmó Ken. Algunos de ellos estaban en estado de shock y algunos resultaron heridos en la colisión. La mujer mayor puede tener una muñeca fracturada y el conductor se golpeó la cabeza muy fuerte. El oficial miró al conductor del autobús, que ahora estaba siendo revisado por un paramédico. Tendremos que interrogarlo una vez que esté estable, murmuró antes de volver a mirar a Ken. Lo hizo bien allí. La mayoría de la gente habría entrado en pánico. Ken negó con la cabeza ligeramente. Cualquiera habría hecho lo mismo. El oficial sonrió. No estaría tan seguro de eso. En ese momento, apareció otra figura. Uno de los supervisores de la compañía de autobuses, un hombre robusto con un impecable uniforme azul. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia los restos antes de fijarse en el conductor. Su expresión se ensombreció de inmediato. ¿Qué diablos pasó aquí? Y gritó el supervisor, con una voz cargada de irritación en lugar de preocupación. El conductor se estremeció, pero permaneció en silencio. Ken, que había estado observando la interacción de cerca, decidió hablar. Hubo un accidente, dijo con calma. Su conductor no estaba prestando atención. El rostro del supervisor se puso de un tono carmesí mientras miraba al conductor. ¿Vas a responder por esto, Frank? Conoces las reglas. Deberías haber sido más cuidadoso. Frank levantó la vista, con los ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. Yo, no vi el auto, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. Lo siento. Ken observó el intercambio, sintiendo una mezcla de simpatía y frustración. Sabía que todos cometíamos errores, pero este casi había costado vidas. La anciana seguía agarrando su muñeca y la madre intentaba calmar a su bebé, que ahora gemía suavemente. El policía siguió tomando notas, ocasionalmente. Ken miró a Ken en busca de una aclaración. Necesitaremos su información de contacto para preguntas de seguimiento, dijo, su tono profesional pero respetuoso. Y si puede quedarse cerca hasta que terminemos de recopilar las declaraciones de todos. Por supuesto, respondió Ken, asintiendo. Sintió un sentido de responsabilidad para ayudar a garantizar que las voces de todos se escucharan en esta situación caótica. Mientras los paramédicos trabajaban diligentemente para evaluar y tratar a los heridos, Ken no podía quitarse la sensación de malestar que se instaló en su estómago. Había visto muchas cosas en su carrera, fama, fortuna e incluso tragedia, pero presenciar las consecuencias de un accidente como este tocó una fibra diferente dentro de él. Le recordó lo frágil que puede ser la vida y lo rápido que todo puede cambiar. El oficial terminó de tomar notas de los adolescentes y pasó a la mujer mayor. Señora, ¿puede decirme qué sucedió desde su perspectiva?, preguntó suavemente. Ella respiró profundamente, su voz temblaba ligeramente mientras relataba los eventos que llevaron al accidente. Estaba sentada aquí cuando todo se oscureció, dijo suavemente. En un momento estábamos conduciendo y luego, parecía que estábamos volando. Ken escuchó atentamente mientras ella hablaba, sintiendo una profunda empatía por su experiencia. Siempre había apreciado cómo las historias conectaban a las personas, cómo las experiencias compartidas podían fomentar la comprensión y la compasión.
Una vez que terminó su declaración, Ken se acercó a ella nuevamente. ¿Vas a estar bien?, le preguntó con sinceridad. Ella asintió lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias por ayudarnos, dijo con una débil sonrisa. Estoy contenta de que todavía estemos todos aquí. Ken le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que se extendía por todo su cuerpo ante sus palabras. Eran momentos como estos los que le recordaban por qué valoraba su anonimato en el transporte público, le permitía conectarse con las personas a un nivel más profundo. A continuación, el oficial volvió a centrar su atención en Frank. Frank, dijo con firmeza, necesitaremos que expliques lo que sucedió en detalle una vez que el personal médico te dé el visto bueno. Frank asintió débilmente pero no respondió verbalmente. Cuando Ken observó la actitud de Frank, hombros caídos y mirada abatida, sintió una inesperada oleada de compasión que lo invadió. El hombre había sido cruel antes, no se podía negar eso. Pero ahora era solo otro ser humano que enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente fue el turno de Ken para dar su declaración, contó todo con la mayor precisión que pudo recordar, cómo Frank había reaccionado ante él inicialmente, cómo se había desarrollado el accidente en cámara lenta ante sus ojos y cómo había tratado de ayudar a todos después. Una vez que terminó, Ken salió a tomar un poco de aire fresco. La fresca brisa nocturna rozó su piel mientras se apoyaba contra el costado del autobús, mirando cómo los paramédicos cargaban a los pasajeros heridos en camillas y ambulancias. No pudo evitar reflexionar sobre lo rápido que la vida podía pasar de la normalidad al caos. Apenas unas horas antes, había estado disfrutando de un tranquilo viaje nocturno en autobús, ahora parecía una eternidad desde que ese momento de paz se había roto. Mientras las sirenas aullaban a lo lejos y las luces destellaban a su alrededor, Ken volvió a pensar en Frank, en cómo la gente a menudo usaba máscaras que ocultaban su verdadero yo bajo capas de orgullo y dolor. Tal vez este incidente serviría como una llamada de atención para Frank, tal vez le recordaría que cada persona tiene sus propias luchas e historias. Con ese pensamiento rondando su mente, Ken respiró profundamente y volvió a la refriega donde se atendían vidas y se comenzaban nuevas historias. A medida que el caos comenzaba a calmarse, el sonido de la sirena se desvaneció en el fondo, reemplazado por los murmullos de los espectadores preocupados y el estruendo de los servicios de emergencia. Ken se quedó de pie al borde de la escena, observando cómo el oficial de policía terminaba sus notas y se preparaba para hablar con Frank nuevamente. El conductor del autobús ahora estaba siendo atendido por un paramédico, que estaba controlando sus signos vitales y vendando su cabeza. Ken sintió una sensación de inquietud cuando vio que el supervisor de la compañía de autobuses, el señor Stern, se acercaba. El hombre era robusto, vestía un uniforme azul impecable que parecía demasiado formal para la situación. Su expresión era de irritación más que de preocupación mientras inspeccionaba la escena. Estaba claro que estaba más interesado en controlar los daños que en asegurar el bienestar de todos. «Frank», gritó el señor Stern, su voz cortando el aire como un cuchillo. «¿Qué pasó aquí? Esto es inaceptable». Frank levantó la vista, con el rostro pálido y demacrado. «Yo no vi el auto», tartamudeó, luchando por encontrar su voz. «Lo siento». «O lo siento no es suficiente», espetó el señor Stern, entrecerrando los ojos. ¿Ha puesto vidas en riesgo? ¿Tiene alguna idea de los problemas en los que se ha metido? Ken sintió una oleada de ira ante el tono del señor Stern. Dio un paso adelante, incapaz de contenerse más. Disculpe, dijo con firmeza, pero esto no se trata solo de reglas y regulaciones en este momento. Hay personas heridas y su conductor necesita apoyo. El señor Stern se volvió hacia Ken, con una expresión de sorpresa en el rostro al reconocerlo, dijo, «Genial. Justo lo que necesitamos, una celebridad que intenta hacerse el héroe». «No estoy tratando de ser un héroe», respondió Ken con voz tranquila, manteniendo la voz firme a pesar de su creciente frustración. «Solo digo que Frank cometió un error, uno que le podría pasar a cualquiera bajo presión. Lo que importa ahora es cómo manejamos esta situación». El supervisor se burló y cruzó los brazos sobre el pecho. «No entiendes cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? Tenemos protocolos establecidos por una razón». Ken respiró profundamente, tratando de mantener la calma ante la arrogancia del señor Stern. «Los protocolos no significan mucho si no se tiene en cuenta el aspecto humano de este incidente», dijo con firmeza. «La gente está asustada y herida en este momento, necesitan compasión más que reglas». El señor Stern abrió la boca para replicar, pero pareció momentáneamente desconcertado por las palabras de Ken.
Por un breve momento, la incertidumbre brilló en sus ojos antes de recuperar la compostura. Mira, continuó Ken, suavizando un poco su tono, lo entiendo, tienes un trabajo que hacer y necesitas proteger los intereses de tu empresa. Pero si quieres que tus empleados te respeten y sigan tu ejemplo, entonces muéstrales algo de comprensión ahora mismo. Frank se sentó en silencio en el fondo, escuchando atentamente mientras Ken hablaba por él. El peso de la autoridad del señor Stern flotaba pesadamente en el aire entre ellos. Finalmente, el señor Stern suspiró profundamente y se frotó las sienes como si estuviera tratando de aliviar un dolor de cabeza que había estado acumulándose durante demasiado tiempo. Bien, murmuró a regañadientes, pero esto no exime a Frank de la responsabilidad. No estoy pidiendo la absolución, intervino Frank en voz baja pero con firmeza. Sé que cometí un error. Ken se volvió hacia Frank con un asentimiento alentador antes de volver su mirada al señor Stern. Tal vez esto podría ser una oportunidad para crecer en lugar de un castigo, sugirió suavemente. El señor Stern miró a Ken y a Frank antes de finalmente ceder con un suspiro exasperado. Veremos qué pasa después de la investigación, dijo secamente antes de darse la vuelta. Mientras el señor Stern se alejaba hacia otro grupo de oficiales que reunían información de los testigos, Ken sintió una sensación de alivio que lo invadía, pero también preocupación por el futuro de Frank. Gracias, dijo Frank en voz baja después de que pasara un momento de silencio entre ellos. Ken se encogió de hombros ligeramente, pero le sonrió cálidamente. Vas a estar bien, le aseguró suavemente. Frank asintió lentamente, pero todavía parecía atormentado por lo que había sucedido esa noche. Mientras estaban juntos en medio del caos, dos hombres de mundos completamente diferentes unidos por las circunstancias. Ken se dio cuenta de que a veces se necesitaban momentos como estos para recordarle a la gente su humanidad compartida. A medida que avanzaba la noche, el caos del accidente comenzó a desvanecerse, reemplazado por el zumbido constante de los vehículos de emergencia y los murmullos de los testigos preocupados. Los paramédicos trabajaron incansablemente, atendiendo a los heridos y asegurándose de que todos recibieran la atención que necesitaban. Ken sintió una sensación de alivio al verlos moverse eficientemente entre la multitud, pero también sabía que para algunos, este incidente dejaría cicatrices duraderas. Frank se sentó en una camilla, con la cabeza vendada y el rostro todavía pálido. El paramédico había terminado de examinarlo y ahora se preparaba para transportarlo al hospital para una evaluación más profunda. Ken se acercó a él nuevamente, sintiendo una mezcla de compasión y preocupación. ¿Vas a estar bien?, preguntó Ken suavemente, con la voz lo suficientemente baja para que solo Frank lo escuchara. Frank levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y vergüenza. No lo sé, admitió en voz baja. Metí la pata a lo grande. Podría haber lastimado gravemente a alguien. Ken asintió, entendiendo el peso de las palabras de Frank. Cometiste un error, pero no te define, dijo con firmeza. Lo que importa ahora es cómo eliges seguir adelante a partir de esto. Frank suspiró profundamente, sus hombros hundieron como si llevara una carga invisible. He estado tan absorto en mis propios problemas que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, confesó. He estado enojado por todo, mi vida, mi trabajo. Me desquité contigo y con todos los demás en este autobús. Ken ofreció una sonrisa tranquilizadora. Todos tenemos nuestras luchas. Es fácil perder de vista lo que realmente importa cuando la vida se vuelve abrumadora, respondió. Pero esta podría ser su oportunidad de cambiar las cosas. En ese momento, el oficial de policía que había tomado declaraciones se acercó a ellos nuevamente. Frank, dijo, su tono serio pero no cruel, necesitamos hablar sobre lo que sucedió esta noche una vez que el personal médico te dé el alta. Frank asintió lentamente, preparándose para las consecuencias inevitables de sus acciones. Ken podía ver el miedo en sus ojos, miedo de perder su trabajo, miedo de ser juzgado, miedo de enfrentar las consecuencias de este incidente. Escuche, intervino Ken antes de que el oficial pudiera continuar. Tal vez esta pueda ser una oportunidad para que Frank reflexione sobre sus acciones y aprenda de ellas en lugar de enfrentar un castigo severo de inmediato. El oficial levantó una ceja, pero vio. El oficial se detuvo un momento para considerar las palabras de Ken. Normalmente no es así como suceden estas cosas, respondió con cautela. Lo entiendo, dijo Ken con seriedad. Pero a veces la gente necesita una segunda oportunidad para darse cuenta de sus errores y aprender de ellos. Frank ya se enfrentó a las consecuencias esta noche, está conmocionado y asustado.
El oficial hizo una pausa nuevamente, mirando a Ken y Frank antes de asentir lentamente. Está bien, dijo finalmente. Lo tendremos en cuenta durante nuestra investigación. Frank miró a Ken con los ojos muy abiertos llenos de gratitud. Gracias, susurró, con la voz ligeramente temblorosa. Mientras los paramédicos se preparaban para transportar a Frank lejos de la escena, Ken sintió que una sensación de esperanza crecía dentro de él. Tal vez esto era más que un accidente, tal vez era un punto de inflexión para todos los involucrados. Después de que Frank fuera cargado en la ambulancia, Ken salió nuevamente al aire fresco de la noche. Observó cómo los servicios de emergencia trataban y cuidaban a otros pasajeros. La anciana estaba siendo trasladada en una camilla con la muñeca estabilizada en una férula, pero sonriéndole al pasar. Y gracias por ser tan valiente, gritó mientras la subían a una ambulancia. Ken le devolvió la sonrisa, sintiendo que la calidez se extendía por todo su cuerpo ante sus amables palabras. Eran momentos como estos los que le recordaban por qué valoraba tanto la conexión humana, como las experiencias compartidas podían unir a las personas de maneras que nunca habían esperado. Mientras estaba allí reflexionando sobre todo lo que había sucedido esa noche, Ken se dio cuenta de que, si bien los accidentes podían provocar dolor y sufrimiento, también tenían el potencial de provocar cambios y comprensión entre personas que, de otro modo, podrían seguir siendo extrañas. Con renovada determinación en su corazón, Ken decidió seguir abogando por la empatía y la amabilidad en cada situación que la vida le presentara, no solo para él mismo sino para otros que más lo necesitaban. El supervisor exhaló con fuerza, se frotó la cara con una mano antes de murmurar algo en voz baja. Se volvió hacia el oficial, ¿estamos hablando de negligencia? El oficial permaneció neutral, aunque sus ojos tenían un dejo de juicio. Eso es algo que determinaremos después de revisar las cámaras de tráfico y las declaraciones. Ken observó cómo Frank tragaba saliva con fuerza, sus dedos agarrando con fuerza el paño que tenía en la frente. No solo estaba herido, estaba aterrorizado, no por las autoridades, sino por las consecuencias de sus propias acciones. El supervisor dejó escapar un largo suspiro antes de negar con la cabeza. Está suspendido hasta nuevo aviso, dijo con brusquedad. Haremos una revisión interna. El conductor se desanimó visiblemente y bajó la cabeza ligeramente. Entiendo. Ken, que había visto muchas facetas de la humanidad a lo largo de su vida, reconoció la mirada en los ojos del hombre. Era arrepentimiento, del tipo que solo aparece cuando realmente te das cuenta de la gravedad de tus errores. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, luego Ken dio un paso adelante, su tono más suave que antes. ¿Cómo te llamas?, preguntó. El conductor dudó antes de responder, Mike. Ken lo estudió por un momento antes de asentir. Y Mike, esto no es el fin del mundo. Tienes una segunda oportunidad esta noche. Úsala. Mike levantó la vista, algo titiló detrás de sus ojos cansados. Abrió la boca como para decir algo, pero no le salieron las palabras. En cambio, solo asintió lenta y solemnemente. Ken le dio una palmadita en el hombro antes de alejarse, sabiendo que el verdadero castigo no sería la suspensión. Sería la prolongada y persistente comprensión de lo fácil que podría haber sido que las cosas hubieran sido de otra manera. Mientras Ken se alejaba de los escombros, el aire de la noche se sentía más fresco contra su piel. El mundo seguía moviéndose, la gente seguía hablando, pero para los que estaban en el autobús, algo había cambiado. Se había aprendido una lección, no solo sobre la humildad, sino sobre la forma impredecible en que la vida puede recordarnos nuestra propia fragilidad. Y en los momentos de tranquilidad antes de tomar un taxi para volver a casa, Ken se permitió una pequeña sonrisa porque a veces el karma no era solo un castigo, era una revelación. El autobús se sacudió al pasar por otro bache, sacudiendo ligeramente a Ken Reeves mientras permanecía sentado en la parte trasera. No le molestaba el duro viaje ni las miradas indiferentes de los pasajeros que lo rodeaban. Siempre había creído que el verdadero carácter se revelaba en los momentos más simples, y ahora mismo lo estaba viendo desarrollarse en tiempo real. El conductor del autobús, un hombre fornido llamado Frank, seguía mirándolo por el espejo retrovisor, con una sonrisa divertida bailando en sus labios. No tenía idea de quién era Ken, y eso era evidente en la forma en que lo había obligado a sentarse en la parte trasera. Frank se enorgullecía de tener el control de su autobús, su propio pequeño reino sobre ruedas. Le gustaban las cosas de cierta manera, no toleraba pasajeros con derecho, y algo en el comportamiento tranquilo de Ken le molestaba.
vestido con sus vaqueros gastados y una sudadera negra con capucha, que no encajaba en el estereotipo de un hombre que podía permitirse todo lo que quisiera. Frank supuso que era solo otro tipo que había tenido mala suerte, un vagabundo que no podía permitirse nada. Pensó que podría ocupar un asiento privilegiado en la parte delantera. «¿Estás cómodo ahí atrás?», gritó de repente Frank, con la voz llena de sarcasmo mientras se detenía en otra parada. Algunos pasajeros se rieron, pero la mayoría de ellos mantuvieron la cabeza baja, sin querer involucrarse. Ken simplemente asintió. Frank se enorgullecía de tener el control de su autobús, su propio pequeño reino sobre ruedas. Le gustaban las cosas de cierta manera, no toleraba pasajeros con derecho, y algo en la actitud tranquila de Ken le molestaba. Ken sonrió. Después de que todo estuvo dicho y hecho, supo que esta tenía que ser una historia que valiera la pena atesorar, mientras subía a su taxi a casa después de que todo terminara. Se dio cuenta de que su elección inicial de viajar en autobús había resultado ser una de las mejores decisiones, un día digno de recordar. Y en los momentos tranquilos antes de tomar un taxi a casa, Ken se permitió una pequeña sonrisa, porque a veces el karma no se trataba solo de castigo, se trataba de revelación. ¿Disfrutaste la historia? Dale un me gusta. ¿Quieres más historias inspiradoras? Suscríbete. Compártelas y difunde el mensaje.